El día de hoy vamos a terminar lo que es el tema de las cuentas por cobrar. A la parte del ejercicio que se hizo en la pizarra, le hace falta esta parte, se llaman los auxiliares de cuentas por cobrar. Y no es más que hacer un cuadro por cada uno de los clientes que tenemos. Entonces, cada uno de los clientes vamos ubicando según las fechas en orden, el saldo inicial, después las ventas o los abonos que hicimos. Por ejemplo, tenemos a Víctor González, dice que el 1 de agosto tenía un saldo inicial de 25,500. Entonces esa es la deuda que él tenía al inicio. Después el 1 de agosto se le hizo una venta al crédito de 17,250. Entonces la deuda aumentó a 42,750. Después, según la fecha en orden, el 5 de agosto, se hizo nuevamente una venta al crédito de 14,490. En ese momento la deuda aumenta a 57,240. El día 6 de agosto, el señor abonó 10,500 Córdoba, y ahí vemos que la deuda baja a 46,740. El 10 de agosto hizo otro abono de 18,000 y obviamente la deuda va bajando a 28,740. El 18 de agosto hizo un nuevo abono de 10,000. La deuda bajó a 18,740. El 20 de agosto se hizo una nueva venta de crédito de 27,830. Aumenta la deuda a 16,570. Y por último, el 30 de agosto hizo un último abono en ese mes de 10,000 Córdoba y la deuda final quedó en 36,570. Entonces es ir haciendo un auxiliar para cada uno de los clientes, los cuales le dimos crédito y para al final tener el valor neto, el saldo final de cuánto es lo que nos debe cada uno de ellos. Como ya hicimos las cuentas en la pizarra, entonces este saldo tiene que pegar con la cuenta T que tenemos ahí, porque nosotros hicimos una cuenta por cobrar en cuentas T diferente para cada uno de los clientes. En Braulio Montenegro, por ejemplo, dice que el saldo inicial de la deuda eran 52,000. Después se le hizo una venta de 20,700, por lo que la deuda aumenta a 72,700. Después hizo un abono el 6 de agosto de 60,000 y la deuda bajó a 12,700. Y el 20 de agosto se hizo una nueva venta al crédito de 17,940, quedando un saldo final del mes de agosto de 30,640. ¿Tienen consultas? No, profe. Entonces aquí lo que se hace es un cuadrito por cada uno de los clientes. O sea, información que ya tenemos, digamos, porque primero se tiene que trabajar en las cuentas T. En las cuentas T que hacíamos los saldos iniciales contra la cuenta de capital. Después todas las ventas le íbamos sacando el IVA y después mandándola a cada uno de los clientes. Y los abonos, y registrando los abonos, que para eso le quitábamos la retención del 2%. Entonces con esa información nosotros podemos hacer los auxiliares, que es ir detallando fecha a fecha y cada transacción que se realizó con cada uno de los clientes, aparte cada uno de ellos. Entonces ahí al final lo que tenemos es ese saldo al final del mes, que igual tendría que ser igual al saldo de la cuenta de que manejamos para cada uno de estos clientes. Nada más que aquí llevamos un orden con fecha y un orden de cómo va quedando el saldo con cada venta o con cada uno de los abonos. Esto igual ustedes lo van a hacer en la tarea.
porque ahí puse 4 clientes igual. Y la venta, los abonos, el saldo inicial. Pero esta parte es sencilla, es solo pasar lo que ya tenemos de las cuentas T a los auxiliares. Vamos a ver por último este de Marlene Sánchez. Dice que empezamos con un saldo inicial de 80,000. Después se le hizo una venta de 40,250. El saldo aumentó en 120,250. Después, el 10 de agosto realizó un abono de 50,000 y la deuda obviamente baja a 70,250. Después, el 18 de agosto hizo otro abono de 35,000 y la deuda bajó a 35,250. El 29 de agosto le facturamos una venta al crédito de 21,735. El saldo aumenta a 56,985. Y el 30 de agosto hizo un tercer abono de 15,500 y la deuda final quedó en 41,485. Entonces ahí tenemos, en este caso eran 4, Socorro Martínez, que al final queda con 57,300. 4 clientes, entonces 4 auxiliares hacemos, uno para cada uno de los clientes. El día de hoy vamos a terminar con el tema y lo que nos resta son las provisiones o la estimación para cuentas incobrables. Entonces tenemos esa parte de que las empresas provisionan por ley de que un porcentaje de tus cuentas por cobrar van a resultar incobrables, es decir, no te las van a pagar. O sea, vos provisionás que pueden salir clientes que son mala paga y que una parte de esas cuentas por cobrar nunca te las van a pagar. Es como el riesgo que tenés vos cada vez que das un crédito. Entonces, por eso las empresas van a provisionar. De ley sabemos que el 2% del saldo de las cuentas por cobrar es el que vas a provisionar, pero existen otros métodos que pueden utilizar las empresas internamente. Y lo muy conocido es como el del saldo por antigüedad, que se puede usar y porque nunca tenés tus clientes con la misma fecha de vencimiento, porque vos cada mes vas dando crédito. Y entonces, por ejemplo, hay clientes que te deben desde hace más de 30 días, otros desde hace más de 60 días, otros desde hace más de 90 días. Entonces, no todos están en la misma fecha. Por lo tanto, vas a provisionar un porcentaje diferente para cada uno de ellos y obviamente se va haciendo más alto el porcentaje a medida que va pasando el tiempo. Porque a medida que va pasando el tiempo es como que vos ya vas agotando las posibilidades de que ese cliente te pague. O sea, ese ya no me va a pagar, decir. Y entonces ahí se va haciendo más alto el porcentaje de incobrabilidad, es decir, el porcentaje de que no te paguen. Las provisiones o la estimación para cuentas incobrables, nosotros ya la hemos visto cuando hacíamos balance general y mirábamos que la estimación para cuentas incobrables va dentro de los activos circulantes, debajo de las cuentas por cobrar y en forma negativa. Entonces aquí lo que nos explica esta parte es cómo vos calculás de dónde sale ese monto de las cuentas por cobrar. Tiene que haber algún cálculo para sacarlo. Entonces vemos que por la ley nos vamos a ir por un porcentaje de las cuentas por cobrar, aunque existan otros métodos, obviamente de carácter interno para la compañía. El registro de las cuentas por incobrables, vamos a utilizar siempre 2 cuentas. ¿Por qué? Porque ya sabemos también, vimos en contabilidad 1 que existe la partida doble para los registros. Y esa partida doble significa que cuando nosotros hagamos un registro contable tenemos que afectar una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber para que haya partida doble. Entonces, ¿cuáles son esas 2 cuentas que nosotros vamos a afectar cuando registremos una estimación para contable? Entonces, aquí las cuentas van a ser provisión por pérdida en cuenta incobrable o pérdida por cuenta incobrable. O sea, cualquiera de esos nombres podemos encontrar.
Esa cuenta es de naturaleza acreedora y registra todas las provisiones que durante el periodo se hayan determinado, incluyendo los ajustes necesarios a dicha cuenta. Entonces, esta provisión por pérdida en cuenta incobrable es lo mismo que la estimación para cuenta incobrable. Y la otra cuenta que vamos a utilizar es gasto por pérdida en cuenta incobrable. Esa va a ser de naturaleza deudora y representa el valor de la provisión inicialmente calculada y acreditada en la cuenta, así como los ajustes correspondientes. Entonces aquí vemos una cuenta de balance general, que es la estimación para cuentas incobrables, acreditada, por eso va negativa, y la cuenta de estado de resultado, que es los gastos por pérdidas en cuenta incobrable, que es una cuenta de gasto de venta, la cual se debita. Aquí vemos un pequeño ejemplo que dice que supongamos que una empresa ha determinado que la provisión para cuentas incobrables es de 5,000. Entonces el registro sería usando las dos cuentas. El gasto por pérdida en cuentas incobrables o gasto por cuentas incobrables, 5,000 en el debe, y la estimación para cuentas incobrables, 5,000 en el haber. Entonces ahí tenemos partida doble porque afectamos una cuenta en el debe, otra en el haber. Y en cuentas de mayor sería lo mismo, abrir una cuenta T para gasto por cuentas incobrables, 5,000 en el debe, y la estimación para cuentas incobrables de 5,000 en el haber. Entonces esta es la forma correcta de registrar la estimación para cuentas incobrables y qué cuentas vamos a usar. Después viene qué métodos podemos utilizar para sacar ese valor de estimación de cuentas incobrables. Entonces, tenemos estos famosos métodos de porcentaje. Porcentaje de las cuentas por cobrar. Estima el importe de las pérdidas por cuentas malas, tomando como porcentaje del saldo existente en las cuentas por cobrar. La tasa porcentaje determinado se aplica al saldo de clientes para obtener el importe del ajuste por cuenta incobrable y la estimación de cuentas incobrables. O sea, aquí es un porcentaje de las cuentas por cobrar, que digamos lo que la ley también nos dice. Y nos da el ejemplo de que el saldo de clientes al final del año es de 150,000 y se estima que el 1% sería incobrable. Entonces ahí solo calculamos 150,000 por el 1% y esos son 1,500 cortos. Entonces ahí ya solo ubicamos cuáles son las dos cuentas que usamos. Gasto por cuentas incobrables, 1,500 en el debe, y la estimación para cuentas incobrables, 1,500 en el haber. Allí solo estamos sacando un porcentaje de las cuentas por cobrar. Observemos otro ejemplo. La empresa distribuidora del sur realizó durante el año X ventas al crédito por un monto de 25,786,000. Se presentaron devoluciones sobre ventas equivalentes al 7% y rebajas sobre ventas con un importe de 50,000. Después de una revisión exhaustiva, se estima que el 1% de las ventas netas a crédito registradas puedan resultar ser incobrables. Entonces aquí lo que necesitamos es sacar las ventas netas, que van a ser las ventas menos las devoluciones del 7% y las rebajas. Entonces ahí tenemos las ventas al crédito del año, son 25,786,000, menos las devoluciones, que es el 7% de esas ventas, y ahí dio 1,805,020, menos los 50,000 de las rebajas. Entonces tenemos las ventas netas de 23,930,980. En cuenta incobrable dice que el 1% de ese valor nos da como resultado 239,309,80. Además nos dice, nos da otro dato, que la estimación para cuentas incobrables tenía un saldo acreedor de 87,767 antes del ajuste de fin de año.
Este saldo de 87.767 se suma al saldo de 239.309.80 resultante de este año. El asiento de ajuste sería por el cálculo que acabamos de hacer utilizando las dos cuentas. El gasto por cuenta incobrable, 239.309.80 en el debe, y estimación para cuentas incobrables, 239.309.80 en el haber. Ese es el saldo de este año. Pero este año nosotros dice que teníamos un saldo inicial de 87.767. Entonces, si vemos ya en las cuentas T, ahí podemos ver las cuentas, primero con su saldo de 87.767 y luego el ajuste por el cálculo que nosotros hicimos del 1% de las ventas netas, que nos había dado 239.309.80. Entonces, para saber el saldo final, simplemente sumamos el saldo inicial más el ajuste que hicimos, el cálculo, y eso nos resulta 327.076.80. Entonces, aquí realizamos un ajuste a ambas cuentas y por eso obtenemos ese saldo final. La presentación en el balance general, como la conocemos ya. Entonces, en este caso, quedaría las cuentas por cobrar de 25.786.000 y la estimación para cuentas incobrables, que las vamos a restar, 327.076.80. Entonces ahí es la forma de presentación que ya la conocemos, pero ahora estamos viendo de dónde sale ese monto que nosotros ubicamos en esa estimación para cuentas incobrables, cómo lo podemos calcular. Y si nos vamos ya lo que dije de la ley de concertación, entonces 2% del valor de las cuentas por cobrar. El siguiente método muy conocido es lo que les explicaba sobre la antigüedad de los saldos. ¿Por qué? Porque decía, no todos los clientes tienen el mismo vencimiento. Bueno, y esto va a estar determinado también por el tipo de crédito o política de crédito que tenga la empresa. Porque hay empresas que solo pueden tener créditos a 30 días y hay empresas que pueden tener créditos a muchos años, como vemos en las casas comerciales. Por ejemplo, en este Gallo más Gallo vemos que hay créditos de 3 años de plazo. Entonces, en base a eso, ves cómo va tu vencimiento de las personas, o sea, qué clientes no te han pagado y cuánto es la fecha que ha transcurrido desde el momento en que vos le diste el crédito o desde el momento en que pagó la última cuota y después dejó de pagarla. Aquí nos da un ejemplo dice que la empresa CBG, aquí nos da los clientes y su grado de antigüedad. Vemos, por ejemplo, Elena Sánchez nos debe 500. Esos 500 no están vencidos aún. Carlos Telle debe 150 y están vencidos hasta 60 días. Marlon Amador, 800, pero no están vencidos. Rosa Cardose, 900, de los cuales 800 ya están vencidos a 90 días y 100 a más de 90 días. Marta Gómez debe 400 y no están vencidos aún. Hay otros clientes por 32.250, de los cuales 16.300 no están vencidos, 10.000 están vencidos a 30 días, 4.200 a 60 días, 200 a 90 días y 1.550 a 90 días. Después viene una suma del total de la deuda o de las cuentas por cobrar de la compañía que ascienden a 35.000. De esos 35.000, 18.000 córdobas aún no están vencidos, o sea, están dentro del plazo normal para que lleguen a pagar. 10.000 córdobas están vencidos en 30 días, 4.350 están vencidos en 60 días,
1.000 córdobas vencidos en 90 días y 1.650 están vencidos a más de 90 días, es decir, han pasado más de 90 días y el cliente aún no se presenta a pagar esa deuda. Después sacamos un porcentaje del total, el total de las cuentas por cobrar como un 100% y en eso dividimos cómo está esa cartera, sacándole un porcentaje. Entonces vemos que lo que no está vencido constituye el 51% de la cartera de clientes. Lo vencido a 30 días forma un 29%, lo vencido a 60 días un 2%, lo vencido a 90 días, hasta 90 días un 3% y lo vencido de más de 90 días un 6%. Con estos porcentajes o con esta antigüedad, una vez realizada la antigüedad, ya podemos determinar los porcentajes que le vamos a aplicar a cada uno de los clientes según el tiempo en que nos debe. Entonces aquí vemos el grupo de no vencido, el valor son 18.000 córdobas de la deuda que aún no está vencida. Entonces a ese le calculamos el 1% normal y entonces nos da 180 al que está hasta 30 días. Y hay un valor de 10.000 córdobas, le calculamos el 3% de incobrabilidad, 300 córdobas. Al que tiene 60 días vencidos, que tenemos un valor de 4.350, le calculamos el 10% de, y nos da 435. Que tiene 90 días vencidos, que son 1.000 córdobas, le calculamos el 20% y nos da 200. Y el que tiene de 90 días a más de vencimiento, que hay un monto de 1.650, a ese ya le calculamos el 50% y nos da 825. Es lo que le explicaba, que a medida que va pasando más tiempo, se le va aumentando el porcentaje de incobrabilidad porque vos ya tenés menos esperanza de que ese cliente te vaya a pagar. ¿Qué puede pasar o no puede pasar? Ya sabemos que explicábamos en el primer ejercicio en la pizarra, en esos casos cuando vos ya tenés un 100% de incobrabilidad, que ahí lo llevas a pérdida y cancelar esa cuenta por cobrar. Pero veíamos también qué pasaba si al final hay un cliente que, no sé, se recupera o busca dinero y nos llega a pagar después. Entonces ahí volvemos a aperturar la cuenta por cobrar. Eso hacíamos en el primer ejercicio en la pizarra. Pero esas son cosas, digamos, que no van a pasar frecuentemente. Lo que va a pasar es que al final lo que pasa comúnmente es que la empresa tiene que asumir como pérdida ese dinero de que resulta incobrable, o sea, que no te pague. Y por eso es que a medida que va transcurriendo el tiempo, ese porcentaje va aumentando, se va volviendo más elevado. Entonces sumamos todo la provisión de cada uno de los vencimientos y ahí nos resulta un total de 1.940. Cada uno de los porcentajes individuales, según el grado de vencimiento, lo sumamos. Y ese total va a ser mi provisión para cuenta incobrable. Aquí, obviamente, cuando ya tenemos el monto, los 1.940, ya solo lo contabilizamos. Y usando siempre las dos cuentas que por defecto se van a utilizar en esta provisión. El gasto por cuentas incobrables, los 1.940 en el debe, y la provisión o la estimación para cuentas incobrables, 1.940 en el haber. Y aquí lo reflejamos también por medio de cuentas T. Con el método de las antigüedades, podemos calcular la provisión para cuentas incobrables y los pasos son: elaboramos el auxiliar para cada cliente, calculamos la antigüedad de los saldos para cada cliente. O sea, vos debes de tener un control ahí en la parte de crédito de cómo están tus clientes en relación al pago y cuántos días llevan de atraso
o de vencimiento que le llamamos. Establecemos categorías considerando el nivel de antigüedad de cada saldo de cliente. Aplicamos el porcentaje que el negocio ha considerado como incobrable al saldo en cada una de las categorías para determinar la provisión para cuentas incobrables y registramos la provisión para cuentas incobrables en las cuentas respectivas. Entonces aquí lo que necesitamos primero es el auxiliar de cada uno de los clientes, ver la antigüedad, después ponerles un porcentaje, calcularlo, sumarlo y registrarlo en las cuentas que ya manejamos o en las cuentas que ya conocemos. Y aquí son solo 2 cuentas, entonces es fácil. Después del cálculo de la provisión, considerando el valor de ventas al crédito, este método nos permite el cálculo de la provisión para cuentas incobrables a partir del monto total de ventas al crédito. Y es más o menos como el primero que hicimos. En primer lugar, debemos conocer el nivel de ventas a crédito que han sido facturadas. Posteriormente se determina un porcentaje de incobrabilidad o incobrable. Después se aplica este porcentaje al valor total de las ventas al crédito y el resultado será la provisión para cuentas incobrables. Vemos el siguiente ejemplo. Las ventas al crédito de una empresa son de 245,000 y se ha considerado, de acuerdo al porcentaje de las provisiones de años anteriores, un porcentaje de 1.5% de ventas al crédito, y entonces aquí solo vamos a calcular 245,000 por 1.5% y eso nos da 3.675. Después ya solo registramos ese valor en las cuentas que para efecto existen para la estimación para cuentas incobrables. Los gastos por cuentas incobrables, 1.675 en el debe, y la estimación para cuentas incobrables, 3.675 en el haber. Y la presentación en el balance general, igual a como ya la conocemos. Aquí vemos, por ejemplo, dentro del balance general, los activos circulantes. Vemos caja 10,000, banco 50,000, después están las cuentas por cobrar 200,000, menos en la estimación para cuentas incobrables 10,000. Entonces nos resultan 190,000, los 200,000 menos los 10,000, y el inventario 20,000 para un total de activos circulantes de 270,000. Entonces, esto que ya conocíamos al inicio cuando nosotros estructurábamos los balances, el balance general, entonces aquí lo que nos muestra es de qué forma nosotros podemos calcular esa estimación para cuentas incobrables. Vemos que las formas más utilizadas son un porcentaje del total de las cuentas por cobrar, un porcentaje de las ventas al crédito o el porcentaje de acuerdo a la antigüedad de los saldos, y de acuerdo a eso vas aplicando un porcentaje que se va haciendo más mayor a medida que va aumentando la fecha de vencimiento, los días de vencimiento. ¿Tienen preguntas? Claro, profe. Bueno, al menos yo estoy claro. Sí, esta parte es sencilla. Es solo complementar o terminar el tema de las cuentas por cobrar. Obviamente van dentro de las cuentas por cobrar porque primero registramos todo lo que es ventas al crédito y eso es lo que te origina una cuenta por cobrar. Si vos no, digamos que exista una empresa que no tenga políticas de crédito, entonces nunca va a tener cuentas por cobrar y nunca va a tener estimación para cuentas incobrables. Pero como sabemos que las compañías para poder vender tienen que otorgar crédito porque esa es una facilidad que se le da al cliente y si vemos todo el mundo lo hace. Entonces esas ventas al crédito te originan una cuenta por cobrar, que es ese saldo que vos tenés pendiente de que te paguen. Entonces, y siempre que surgen cuentas por cobrar, debe de existir una estimación para cuentas incobrables porque estamos diciendo que
hay un porcentaje de clientes que tal vez no te paguen. Entonces vos siempre tenés que provisionar. Que eso no se pase. ¿Qué éxito? Pues es un éxito para una compañía de que todos tus clientes te paguen a tiempo y todos tus clientes te paguen completo el saldo. Pero si manejas una cartera muy grande de clientes, siempre va a pasar que alguno de ellos se tarde en pagar y esos casos extremos de que no te pague. Cuando ya, por ejemplo, un cliente entró en quiebra, obviamente las quiebras en su mayoría son por falta de liquidez, falta de dinero, entonces no va a tener con qué pagarte. Y obviamente la empresa va a hacer todas las gestiones de cobro y al final una empresa que quiebra o entra en cierre, entonces debe de vender sus activos para pagar sus pasivos. Y en ese caso, ahí cabe también una posibilidad de que en esa venta de sus activos, él te pague una parte, te pague todo o te pague por lo menos una parte y vos recuperés y no mandes el 100% a pérdida. Entonces, eso ya va a depender, sí, de las situaciones que se den dentro de una compañía. Pero obviamente siempre hay ventas al crédito, siempre va a haber una estimación para cuentas incobrables, porque eso te dice la ley. Y nosotros no podemos hacer nada en contra de la ley. La ley te dice provisionar el 2%. Entonces, todas las compañías que tengan el crédito tienen que provisionar ese 2%. Veo que hay que tener una buena base, profe, en estado de resultados, porque ocupa varias de las fórmulas. Sí. ¿Cómo? O sea, lo que dijo lo anterior, o sea, antes que comenzar a hablar de esto, lo de que tenías que multiplicar, lo de las devoluciones, todo eso. Ah, sí. Sí, pero es para ese método. La ley... Solo para ese. Sí, sí, pero acordate que la ley te dice el 2% de tu saldo de cliente. Por eso digamos que para efectos de la ley vos tenés que tener las palabras técnicas que dicen saneada tu cartera. Saneada tu cartera significa que vos tenés que tener ese detalle bien limpio de que cuánto te debe tu cliente. Y para esto vos que tenés que hacer lo que decimos en estos auxiliares, estos cuadritos. Cada cliente aparte y cada cliente su saldo inicial, todas sus ventas que se le han dado al crédito y todos los abonos. Es decir, vos no debes dejar pasar por alto, por error, un abono que te hizo el cliente. Entonces, si vos te equivocaste, quiere decir que tenés una cuenta incobrable mayor y eso no es real, porque vos no les has aplicado ese abono que te hizo. La cuenta real es menor. Entonces, saneada la cartera significa que vos debes de tener todo bien revisado tu registro. Por eso es que nos enseña cómo hacer auxiliar esos cuadritos. Además de hacer los registros en cuentas de realizar ese cuadro. Porque la ley te indica que es el 2% de tus cuentas por cobrar que vas a estimar como cuenta incobrable. Estos que estamos viendo son de uso interno. Esto de las ventas netas, esto de la antigüedad de saldo, son más internos para una empresa. El que debemos hacer por ley es el 2% de tu saldo. Entonces ese saldo debe estar bien limpio en relación a verdadero, digamos, ese monto que tenés ahí, que no tengas, como te dije, un monto que no existe, porque tal vez vos te equivocaste y varios abonos de los clientes no los has registrado. Entonces lo importante para la ley es que tengas saneado ese monto de cuentas por cobrar, porque a ese es que vos le vas a sacar el 2%. En la tarea, aquí es igual al que cliqué en la pizarra, vemos el buen gusto y nos da un saldo de cuentas por cobrar en marzo y allí nos representa siempre 4 mismas clientes ahí con sus nombres y su saldo. Ya sabemos que sus saldos los vamos a llevar a la cuenta de capital porque son saldos iniciales. Después en el mes de abril tenemos las ventas, el 5, el 10, el 15 y el 25. Y después tenemos los abonos, el día 8, el 12, el 18 y el 28. Después, ¿qué se pide? Elaborar los registros de las ventas, los abonos
en las cuentas T y elaborar los auxiliares de las cuentas por cobrar, es decir, los cuadritos para cada uno de los clientes, que igual tenemos 4. Es el mismo proceso de lo que hicimos en pizarra y sería añadirle los 4 auxiliares, que son los 4 cuadritos de cada uno, para cada uno de los clientes. ¿Cómo ven la tarea? Está difícil, bro. Difícil. Está un poco difícil. ¿Por qué? Si este tema es más fácil que la... No, profe, la verdad que yo no lo entiendo porque tú sabes que yo no llegué. Profe, va a subir la videoclase a plataforma. Sí. Tú das la videoclase de la tarea. Está bastante chiva. ¿Por qué? Está bastante chiva. Pero si es más fácil que la planilla. Yo le entiendo más a la planilla. Pongo otra La planilla. planilla está más fácil. Pero Pongo mire, otra planilla. Pongo otra planilla. 2 planillas le hago. Pero acuérdense que aquí solo van a registrar las ventas y los abonos. Y después hacer un cuadrito para cada uno de los clientes. Lo que tengamos en la cuenta T de cada cliente, de cada nombre, y eso mismo nos debe de dar el cuadrito. En el cuadrito lo que vamos haciendo es un resumen y como un orden de acuerdo a la fecha. O sea, queda más ordenado por medio del auxiliar, el cuadrito. Pero es igual, es solo seguir el mismo proceso de lo que ya hicimos, alumnos. Todo está igual, no puse nada diferente. Está fácil. Hay consultas. vamos a buscar tutoriales, bro. Oírlo. Qué bárbaro. Pero si esto está fácil. Y al final su examen va a ser virtual, entonces. Dice que esta semana van a mandar el calendario. Ala. Vamos a ver cómo queda. La otra semana llevamos examen, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos va a entrar al examen? ¿Solo planilla? No, esto también un pequeñito. La sangre de Cristo. Profe, Eso pero si el 13, a ver, empiezan el 13. Pero martes y miércoles no hay No hay clase. clase. Y ahí, entonces solo vamos a tener un examen la semana que viene. Y en la otra quizás. O lo ponen jueves. Si es virtual lo ubican otro día. Hasta ahí vamos a llegar a los dos. Me va a sacar Zoom ahorita. Cualquier consulta me escriben. dele, profe. Dele, pues. Ok, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Buen día. Hola, Catherine.